Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Vamos a hablar acerca de mercados, sobre todo. Vamos a hablar acerca de mercado de pilotos y también mercado de técnicos, porque están cambiando bastantes técnicos de equipo, así que hay muchas cosas que comentaros y todo lo que vamos a hablar va a estar detallado en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho esto, vamos a arrancar hablando acerca del mercado de pilotos y cuando hablamos sobre mercado de pilotos hay que hablar sobre el que está siendo ahora mismo el protagonista y parece que lo va a seguir siendo durante un tiempo. Estoy hablando, por supuesto, de Carlos Sainz, que es ahora mismo la persona que está parándolo todo. Y lo han dicho así propios pilotos que todavía no tienen asiento el próximo año y que han dicho ahora mismo no puedo avanzar en mi futuro porque estoy esperando a que decida Carlos, porque los equipos están esperando a que decida Sainz. Esto lo dijo Magnussen en España y lo dijo Zhou también el último fin de semana en Silverstone. Son dos pilotos que ya coinciden en esto y es que encima el futuro de Sainz sigue yéndose a largo plazo, sigue todavía pareciendo que va a tardar en decidirse. Y mira que él quería decidirlo antes del parón veraniego, que ya quedan 3 semanas para el parón veraniego, pero se antoja por lo menos complicado por el momento que vaya a tomar una decisión porque le han vuelto a salir una opción en la zona alta. Y claro, parecía que lo tenía todo hecho en Williams. Surgió Alpine, frenó un poco lo de Williams. Empezó a negociar con Alpine, incluso desde Francia dieron por hecho que iba a firmar con Alpine y ahora lo ha vuelto a frenar esa opción porque tiene esta oferta en Mercedes. No es en Red Bull, que ahora os hablamos sobre esto, porque hay mucha gente que sigue pensando sobre ello. No es Red Bull, pase lo que pase en Red Bull, bueno, ahora hablamos sobre esa opción. La opción que le habría vuelto a surgir es Mercedes y es lo que una vez más lo está frenando todo. ¿Por qué no va a ir a Red Bull? Porque no tiene esas opciones de Red Bull y realmente nunca las ha tenido, incluso en un momento en el que se está poniendo bastante en duda Checo Pérez e incluso los medios están hablando de las cláusulas de su contrato, lo hemos hablado ya también en el canal, porque Sainz no tiene opciones en Red Bull si es en el lugar de Checo. Sainz solo puede ir a Red Bull si Verstappen no sigue en sustitución de Verstappen. Es decir, ¿por qué? Por la relación entre Max y Carlos. La relación entre Max y Carlos no es mala. Mejor dicho, la relación entre Jos Verstappen y Carlos Sainz padre, que no implica que sea mala, pero hubo mucho conflicto en los años en el año de Toro Rosso, año y 4 carreras que hubo de la siguiente temporada. En ese tiempo que estuvieron compartiendo equipo los dos pilotos que debutaron en 2015 en el mismo equipo, hubo muchísima tensión. Nadie quería, ya no en pista, sino incluso fuera de pista, ninguno quería ceder ni un milímetro. Hubo muchísima tensión, hubo muchísimos problemas. Repito, la relación entre Carlos Sainz y Max Verstappen no es mala, pero para ser compañeros de equipo, por lo menos Red Bull sobre todo no se la quiere jugar, que tenemos un ejemplo en la parrilla de dos pilotos que se llevan a matar, no solo ellos, sino las familias, que son Gasly y que son Ocon, y están compartiendo equipo, pero no ocurrió todo el conflicto en Alpine, ocurrió mucho antes. En este caso sí ha ocurrido en Red Bull y Red Bull no quiere que vuelva a ocurrir todo esto, así que es por eso por lo que esa opción de Red Bull está totalmente descartada, a no ser que a Verstappen le dé por marcharse, pero no va, porque si pudiera incluso abrir un hueco en Red Bull que fuese por el de Checo, ahí no va a ir, es en este caso Carlos Sainz, y lo explica muy bien, por ejemplo, Martin Brundle, que ha hablado en Sky Sports hablando sobre esto y dice que ahí no tiene ni una opción. Creo que el problema que tienen con los Sainz, padre e hijo, y los Verstappen, padre e hijo, es que no era una configuración feliz cuando fueron compañeros de equipo de Toro Rosso. Creo que Red Bull está luchando para hacer frente a un padre en este momento, por no hablar de dos. Así que esa opción no es posible, salvo que le dé a Verstappen por marcharse. Las opciones que tiene Carlos Sainz en la zona alta han vuelto a aparecer en Mercedes. Y ahora vamos a explicaros el por qué vuelve a tener, por qué no las estaba teniendo, pero ahora sí parece que las ha vuelto a tener, esa opción en el equipo de Brackley. Pero esto incluso también en Sky Sports, en este caso Alemania, lo ha hablado Ralf Schumacher, que sabéis lo que opino de Ralf Schumacher, pero bueno, vamos a traeros estas palabras en las que dice que desde su opinión
opinión y viendo lo que ha ocurrido, Sainz sigue teniendo esa opción y cree que recalará en Mercedes. Veo a Sainz como la opción más probable para ser el compañero de equipo de George Russell en 2025. Todo el mundo pensaba que iría a Williams, pero ya no parece ser el caso. La puerta está ahora abierta para él en Alpine, pero todavía ve una oportunidad en Mercedes, porque Toto Wolff ha indicado que la situación ha cambiado de nuevo. Y efectivamente, esto lo ha dicho el propio Toto Wolff la semana pasada, lo estuvimos contando en una entrevista que ha dado a Mundo Deportivo. Ahora os hablamos sobre qué es lo que ha dicho Toto Wolff, porque además quizá incluso aquí el propio Sainz pueda haber interpretado mal en algún momento lo que decía Toto Wolff. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es la situación de Mercedes. El punto está en que Mercedes está claro que su opción A para sustituir a Hamilton no es Sainz. Su opción A es Verstappen. Ellos quieren Verstappen y quieren esperar todo lo que sea posible para Verstappen. Eso lo sabe Sainz, eso desde luego. Lo sabemos todo el mundo. Lo ha dicho abiertamente Toto Wolff. Van a esperar todo lo posible. Obviamente puede llegar a darse que no ocurra. Entonces tienes que mirar otras opciones. La opción B llegó a ser Alonso, lo ha comentado el propio Toto Wolff, que estuvieron en negociaciones, pero Alonso quería un contrato más largo, puede ser Sainz o puede ser Kimi Antonelli. Pero Kimi Antonelli no es la primera opción post-Verstappen. La cosa es que Kimi Antonelli, tú puedes jugártela a esperar hasta el 30 de diciembre a ver si a Verstappen le da por marcharse, porque si no, subes a Kimi Antonelli. ¿Tienes a Kimi Antonelli siempre en la recámara? Hombre, a ver, va a pasar antes, ¿vale? Entended, la referencia es una exageración lo que digo, pero que puedes llegar hasta ese nivel. Y Kimi Antonelli va a estar ahí. Además, no les importaba, si no hubiese otra no pasará nada, se subirá Kimi Antonelli, pero no les importaba el hecho incluso de plantearse subir a Kimi Antonelli cuando el coche no era competitivo. Porque si el coche no era competitivo, te daba igual tener a Kimi Antonelli que tener a Sainz si no vas a pelear por el título, y así ya lo formabas tú, ya estaba en el equipo y ahí se quedaba. La diferencia está en que la situación ha cambiado. Mercedes, con 3 cosas nuevas que han introducido, están peleando, llevan 2 victorias seguidas, han logrado ya 2 poles. 2 poles, sí, perdonad, que no estaba seguro en Austria. Han logrado 2 poles. Quiero decir, la situación del coche ha cambiado y se cree que en 2025 también se será más competitivo. Entonces ahora no quieres tener a ese rookie de 18 años subido en un coche que te podría perjudicar en esa pelea por el título. Y es por lo que vuelve a surgir esta opción, sobre todo de Carlos Sainz, le vuelve a surgir esta posibilidad, porque si Verstappen no se va, quizá es, si sigue en el mercado, el piloto que no que más opciones tenga, el piloto por el que va a ir Mercedes y va a dejar el talonario. Y si Verstappen se fuese, ahí se te vuelve a abrir la opción de Red Bull. Si Verstappen decide, venga, me voy a Mercedes, pues ahí sí hay una opción en Red Bull. Entonces es por eso por lo que la situación ha cambiado. Ahora bien, y esto es lo que os quería decir, ¿ha cambiado o realmente lo hemos interpretado mal hasta el propio Carlos Sainz? Y aquí es entendible que te pudiese llegar a entrar un poco de miedo, pero realmente incluso siempre hubo un momento en el que de verdad estaban dispuestos a poner antes a Antonelli que a Sainz, si se llega a dar el caso, que Kimi Antonelli es un pilotazo, este fin de semana ha ganado, por ejemplo, en Fórmula 2 en la carrera de Sprint en Silverstone, pero sigue siendo un rookie, incluso aunque el coche no estuviese en las mejores condiciones, iban a preferir subir a Antonelli que a Sainz. Pues a lo mejor lo hemos interpretado mal, y quiero poneros esas palabras, unas palabras que dio Toto Wolff a DAZN España en una entrevista en la que habla de por qué no ha escogido a Carlos Sainz, por qué no es una opción, y habla de algo que se dijo mucho siempre, que es que esas palabras salieron con el titular de queremos construir el futuro sobre Kimi Antonelli. Básicamente es más o menos lo que está diciendo, ¿no? Que quieren fijarse en sus pilotos y en sus pilotos jóvenes, y Kimi Antonelli forma parte del futuro que quieren construir en Mercedes. Ahora bien, fijaros sobre todo en el final, donde dice que cuando negoció con Sainz, sobre todo lo que le dijo es: no sé si puedes esperar lo que necesito que esperes. Maybe all these people wants to know why Carlos is not going to drive for Mercedes next year. We want to go in a completely new generation, if it was for Kimi, or see what Max does. I didn't want to have Carlos wait anymore. I think we may take a decision in November. I mean, Carlos is a race winner at Ferrari, but it all come down to the decision that Ferrari said we want to have Lewis Hamilton in the car for next year. Así que realmente quizás siempre ha estado esa opción, lo único que
parecía que no estaba, y Sainz, que en ese sentido yo lo entiendo, yo personalmente en mi vida personal pues también me quiero asegurarlo cuanto antes posible las cosas, entonces cuando vio que a lo mejor no podían Mercedes, con la amenaza de quedarte sin asiento porque todos los de la zona baja se quedasen sin cerrasen ya sus duplas de pilotos, quisiste ir a por un equipo de esos, pero lo mismo hay la opción todavía de Mercedes y es rentable esperar a ver qué es lo que ocurre. En ese sentido, lo que también podemos decir es que a Carlos Sainz le han recomendado que espere, y aquí creo que ha hecho una cosa bastante buena, que es el hecho de mandar ha lanzado la caña y parece que sí que han pescado con esta rectificación que han hecho en Mercedes. ¿A qué me refiero? Recordad que en España se daba por hecho que se iba a anunciar a Williams. No se anunció durante el Gran Premio de España, pero él salió y dijo lo voy a anunciar pronto. Y en teoría, las informaciones que había es que durante esta semana entre España y Austria se iba a haber anunciado algo. No ocurrió. Lanzó esa caña y hubo alguien que picó, que fue Alpine. Frenó todo Alpine. Oye, a lo mejor era una mejor opción Alpine. Vale, pues ya estoy negociando con Alpine. Incluso en Francia dieron por hecho durante el fin de semana de Austria que iba a fichar Carlos Sainz por Alpine, y parece que ha picado aquí en este sentido otro pez en el anzuelo que puede haber sido Mercedes, porque ahora mismo parece que cada vez están más interesados. Así que a Sainz le han recomendado que espere porque quizá puede tener la opción todavía en la zona alta y merece la pena esperar a esa zona alta aún jugando, porque entre Williams y Audi, por ejemplo, pues puedes tener preferencia, pero si esperas demasiado y al final te tienes que quedar con la que haya, pues te quedas con la que haya, pero puede merecer la pena esperar a intentar conseguir la de Mercedes. Ahora bien, los rivales están hartísimos y esto es normal, quiero decir, entiendo perfectamente el sentimiento que tienen. Pues en este caso vamos a leer unas palabras que ha dicho Zhou abiertamente sobre esto, pero el sentimiento que puede tener seguramente Magnussen, que no tiene asiento todavía, el que puede tener Bottas, el que puede tener muchos pilotos en este sentido ahora mismo de la parrilla, porque no tienen asegurado su asiento, porque no saben qué es lo que va a pasar y porque los equipos ahora mismo además más que nunca todos tienen a un piloto ya asegurado. Entonces van a intentar muchos de ellos aguantar el máximo posible para conseguir otro hueco, porque además aquí entra en juego también pilotos rookies como por ejemplo Alpine. Si no consiga Sainz puede subir a Doohan. Incluso Sauber, si no consiga Sainz, puede subir a Pourchaire si quisiera, o Maloney, que está en Fórmula 2. En RB, bueno, subirán seguramente a Lawson. Pues en este caso puede entrar Ricciardo también en esta incertidumbre de no saber qué va a pasar con su futuro. Quiero decir, hay muchos pilotos que ahora mismo no tienen asiento y están todos esperando a Sainz. Y estos están muy hartos y es entendible, sinceramente, porque depende de lo que pase Sainz, conseguirán unos huecos u otros. Es difícil de entender ¿cuán dura puede ser la decisión ahora? No es que pueda elegir más entre los equipos que están luchando por el título. Ya hemos hablado que podría ser que sí, así que eso es lo que ha retrasado todo, pero aunque no fuese así, estaba siendo muy lento todo cuando parecía que no. Solo quedan algunos equipos de la zona media. No sé qué está pensando, pero lo único que podemos hacer es seguir esperándole, nada más. Está reteniendo al resto de pilotos, pero no creo que los equipos tengan tanta paciencia. Habrá un momento en el que pongan una fecha límite. Es extraño experimentar algo así, más que nada porque es la primera vez para mí. Desafortunadamente no hay nada que podamos hacer y tenemos que esperar. Una cosa que sí que diría es que lo de la fecha límite de los equipos no funciona. Y se ha demostrado, si es que Audi se puso muy gallito con un ultimátum que abril, no, o en abril me das una respuesta o te quedas sin hueco. Estamos en julio, y no sabemos nada del segundo piloto de Audi y Sainz no es. Y siguen esperando a Sainz. Quiero decir, Audi va a esperar todo lo posible a Sainz y si no, ya luego se abrirá otra opción. Pues si sigue Bottas en el mercado puede ser Bottas, si sigue Magnussen puede ser Magnussen, si no le pueden subir a un piloto rookie y más de lo mismo con el resto de equipos. Así que por mucho que diga en este caso, yo creo que lo de las fechas límite, algún equipo cerrará su segundo piloto seguramente jugándosela a no fichar a Sainz, pero es que tú imagínate, tú eres Williams. Williams han dicho abiertamente que iban a reabrir negociaciones con otros pilotos. Se comenta que están negociando con Bottas. Tú imagínate que fichas a Bottas y al mes Mercedes ficha a Antonelli, no hay opción de Sainz de arriba y Sainz se tiene que ir a la zona baja. ¿Con qué cara te quedas? ¿Has elegido al final a Bottas antes que a Sainz?
pues ese es el nivel, ¿no? Entonces no creo que al final, por muy gallitos incluso que se pongan los equipos, al final la gran mayoría van a seguir esperando a ver qué es lo que ocurre con Sainz. Aunque interesante esto, y esto quizá podría desatascar todo un poco porque podría allanar el terreno para que Sainz acabe llegando a Mercedes, es el hecho de que en Williams dudan ya de que vaya a terminar la temporada Logan Sargeant. Esto lo ha hablado James Vowles, quien ha comentado acerca del futuro del su piloto. Albon ya está confirmado, todavía queda la del segundo piloto, que damos por hecho que Sargeant no va a seguir, incluso abiertamente desde Prema han confirmado que han negociado con él para que esté en IndyCar el próximo año, pero lo interesante en estas largas palabras en las que da James Vowles, que Vowles se extiende muchísimo, aunque a mí me encanta escucharlo, lo vamos a ver ahora, no tenemos el audio por desgracia, pero os lo vamos a leer, se extiende muchísimo, pero da bastante detalle de todo esto y deja caer que podrían cambiarlo en 2025, quiero decir, en este mismo año. Logan tiene la oportunidad de mantener su asiento, está en su control, pero necesito un rendimiento que esté al nivel de Alex, necesito que esté ahí día tras día, fundamentalmente. También somos responsables de por qué no ha estado ahí. Ha habido varias carreras en las que no le hemos proporcionado el equipo adecuado, simplemente por desgaste. Ese no ha sido el caso durante varias carreras ya. Pero aún así, eso es responsabilidad nuestra. La suya es, cuando lo tengas, te necesitamos ahí arriba, empujando al equipo hacia adelante. Fundamentalmente, él lo sabe, quiere rendir, quiere estar ahí y yo quiero darle todas las oportunidades que pueda. Habrá una línea en la arena en la que tengamos que tomar una decisión y en ese momento tanto para 2025 como quizá para este año tomaremos una decisión al respecto. Pero hoy no estamos ahí. Mi prioridad en este momento es vamos a arreglar el coche porque hemos tenido un bajo rendimiento en ese área. Ni Logan ni Alex. Una vez que tengamos un coche con el nivel de rendimiento adecuado, entonces evaluaremos lo que nos está costando, si es que nos está costando. ¿Por qué digo que podría desatascarlo todo un poco? Si sube Kimi Antonelli. Williams dejó claro que a Kimi Antonelli solo lo quieren si se lo pueden quedar durante un tiempo. Lo que no quieren es tenerlo en el 25 y en el 26 que se vaya o incluso en el 27. Algo lógico, por otro lado. Siendo así las cosas y viendo que a lo mejor Mercedes quiere rectificar en el hecho de darle ya el asiento en Fórmula 1, le puedes intentar dar ya este mismo año ese hueco, así aseguras que Sainz va a tener el hueco en la zona alta, ya todos lo tienen claro, porque si no es en Mercedes será porque ha salido Verstappen y lo tendrá en Red Bull, ya eso estaría muy claro y encima Kimi Antonelli ya estaría en Fórmula 1, que por cierto, esto es muy extraño, o sea, de verdad al final Kimi Antonelli no va a debutar antes de lo permitido, que no se podía hasta que no cumpliera 18, pero al final la FIA cambió la norma, porque tiene 2 carreras para debutar antes de, 3, Zandvoort también contaría como eso, si llegas a correr en Zandvoort debutaría antes de lo permitido, pero antes de lo que se permitía antes, quiero decir, pero de verdad no va a debutar al final con la que ha liado Mercedes para cambiar esa norma. Bueno, en ese sentido que es extraño, pero que si al final se diese el caso de que cambien a Sargeant antes, pues quizá lo podría desatascar todo un poco y es una posibilidad que incluso contempla Williams. Seguramente si eso ocurre se decida ya durante el parón veraniego. Este parón veraniego el año pasado fue bastante aburrido, no pasó nada básicamente en 3 semanas. Este año puede ser interesante, aunque sea solo por el tema de mercado de pilotos. Un piloto que sí que parece que está ya prácticamente todo encaminado para fichar por el próximo equipo, y en este caso ese equipo sí que cerrará su dupla de pilotos, pero como por ejemplo en este sentido nunca se les ha puesto como una opción para Sainz, pues en ese sentido quizá han podido correr un poco más. Estamos hablando de Haas y estamos hablando de Esteban Ocon, que está todo parece bastante encaminado para que Ocon recale en el equipo estadounidense. Se lleva hablando, incluso hay algún medio que ha dado que ya está firmado incluso y que se anunciará próximamente, y es que hasta públicamente Esteban Ocon ya ha hablado sobre el equipo Haas y los ha elogiado, porque fijaros en la mejora, en el paso adelante que han sido capaces de dar Haas con estas mejoras que han traído en Silverstone, que bueno, veremos cómo funcionan otros tipos de circuitos, pero en Silverstone han rendido muy bien y los ha elogiado. Han mejorado mucho, lo que sin duda es un ejemplo para todos los demás equipos por cómo lo están haciendo en estos momentos. No hay nada más que decir al respecto, ya he dicho lo que tenía que decir. Obviamente estamos trabajando en mi futuro y hay buenas conversaciones en marcha y espero poder anunciarlo muy pronto. Quien
quien sí que está anunciado para Haas es su compañero, el que será su compañero de equipo seguramente, Oliver Behrmann, que Oliver Behrmann sabemos que es piloto de Ferrari, pero va a correr con Haas mínimo 2025, no se ha especificado cuánto tiempo, seguro 2025-2026, porque lo que han dicho es contrato multianual. Ahora bien, Oliver Behrmann tiene un objetivo claro y es el de acabar corriendo para Ferrari. Es piloto de la Academia de Ferrari, es el talento de Ferrari que más ha destacado en los últimos años. Bueno, ha debutado en Ferrari incluso en Arabia Saudí y tiene el objetivo, y él lo dice abiertamente, de volver a Ferrari. Ahora bien, lo que dice sobre todo es que no está pensando específicamente en ello. Es difícil no pensarlo, pero no pienso en ello. Siento que todo lo que puedo hacer es rendir al máximo y ese es mi objetivo. Todo lo que venga después no está realmente bajo mi control, pero me estoy centrando en mi futuro con Haas en este momento y estoy muy emocionado por empezar. El sueño a largo plazo sigue siendo el mismo. Quiero tener éxito en la Fórmula 1, quiero ganar carreras y campeonatos, y con el apoyo y la lealtad que Ferrari me ha mostrado, es justo que quiera hacerlo con Ferrari. Es el sueño de todo chico, y debutar con ellos lo hace aún más fuerte, pero por la misma razón también lo miro a corto y medio plazo. Mi corto plazo es terminar la Fórmula 2 y mirar hacia el próximo año con Haas, y estoy realmente emocionado con ello. Y además es que no tiene que pensar en ello, no se puede cegar por intentar ir a Ferrari, porque ahora mismo lo tiene muy complicado. Fichan a Hamilton, que llega el próximo año, está Leclerc con un contrato larguísimo, no se sabe encima la duración, pero de Leclerc se rumoreaba que era entre 3 y 5 años, y de Hamilton no se sabía tampoco su duración, pero se rumoreaba que eran 2. ¿Por qué? Pues porque al igual que con Behrmann, se ha anunciado un contrato multianual, que era lo que habían firmado, que está muy de moda, pero no se especifica entonces cuántos años tiene. ¿Cuántos años de contrato tiene Hamilton? Pues quien lo ha acabado desvelando ha sido Frédéric Vasseur, el team principal del equipo, que Hamilton tiene 3 años de contrato firmados con Ferrari. Luis se ha preguntado dónde tendría más oportunidades de lograr el título en 2025, 2026 y 2027, y ha respondido: en Ferrari. Así que tiene una duración de contrato similar a la de, por ejemplo, Hülkenberg. Hülkenberg firmó un contrato que era 1 año, que es este de transición, y 2 después de el nuevo reglamento. Tiene sentido realmente firmar 3 años. Normalmente se suelen firmar de 2 en 2, 2 más 1, suele ser lo que suelen firmar los pilotos, pero en este año de transición al nuevo reglamento, pues tiene sentido 3, ¿no? El año de transición más los 2 que firmas habitualmente, así que eso es lo que tiene Ferrari asegurados hasta finales de 2027, y ya a partir de ahí se irá viendo, por supuesto. Ahora os hablamos acerca del mercado. Ya hemos acabado el mercado de pilotos, que era lo que teníamos que hablar, parte larguísima, por cierto, no pensaba que fuese a durar tanto. Ahora hablamos acerca del mercado de ingenieros, pero primero de todo quiero traeros unas palabras que incluso también se puede llegar a relacionar con mercado de pilotos, y es con el tema de Checo Pérez. Ayer contamos en el canal lo que se está hablando del ultimátum, de las cláusulas, etcétera, etcétera. Sigue habiendo mucha gente que habla por redes sociales sobre las cláusulas de Checo Pérez, las que pueda haber, las que no pueda haber. Y sigue habiendo mucha gente que duda. No sabemos exactamente si la información que ha salido será 100% así y la cláusula exista. He visto a gente analizando bueno, es que fíjate el punto. He visto a gente analizando que es que Checo Pérez, de los 4 años que ha completado ya, en los 4 ha estado, en 3 de ellos, perdona, solo no en 2022, en 3 de ellos ha estado a más de 100 puntos cuando llegaba el parón veraniego, que argumentaban que si esa cláusula existe ya lo tendrían que haber echado. Una cosa es que la cláusula exista y otra cosa es que la ejecuten. Por eso os contábamos cuando hablábamos de 2 cláusulas diferentes que tendría en teoría en el contrato, que una cosa es que existan y otra cosa es que las ejecuten, o que es que se tengan que cumplir las 2. Con cumplir una, Red Bull puede tener justificación para echarte si quiere, y aunque la cumplas puede no echarte. Lo segundo, la cláusula puede que no sea esa exactamente. Es la información que ha salido, por supuesto, pero las cláusulas de rendimiento están en todos los contratos. No solo a Checo, Verstappen también tiene cláusulas de contrato, seguro, cláusulas de rendimiento, pero es que Red Bull tiene cláusulas de rendimiento. Quiero decir, Checo firma una cláusula de propio rendimiento que Red Bull te puede echar si no cumples esto. Pero Red Bull tiene que firmar también seguramente la exigencia que ponga Checo. Imagínate, has firmado en el contrato el siguiente contrato, ¿no? Que es 25 y 26 los años que ha firmado. Pues puede ponerse Checo si en el 26 no sois competitivos, me voy. Esas son cláusulas de rendimiento
habituales entre todos los equipos y pilotos que luego no tiene por qué ejecutarse, incluso si acaban cumpliéndose. Dicho esto, bueno, y luego lo último a comentaros también es que hay muchas críticas nuevamente por el hecho de los medios de comunicación si no son veraces. De verdad, esto ya tuvimos la discusión a principios de año cuando no recuerdo qué era la que se hablaba de Checo Pérez, pero se hablaba de, bueno, incluso recuerdo yo con Newey se hablaba también de que se iba a marchar. Y había gente discutiendo, no, es que esos medios no son veraces. Ah, claro, y también se hablaba sobre lo del caso Horner, y fijaros lo que ha pasado al final con Newey, ¿no? En este caso, que si esos medios no son veraces, que si lo cual, no, y es veraz la persona que no tiene información. No es un medio veraz el medio que lleva años y años con experiencia, que tiene periodistas que van a todos los circuitos, que tienen contacto con los equipos. Esos medios no son veraces, es veraz el que te está diciendo que no. Dicho esto, para que veamos también el nivel al que está llegando, esto también por supuesto es juego psicológico, McLaren ha lanzado un dardo a Checo Pérez y es que lo que han dicho es que mientras Checo siga teniendo el rendimiento actual, las opciones de McLaren en el campeonato de constructores son reales. Creo que al final de todo dependerá de Pérez. Tienes que asumir que Max va a ser primero, segundo o tercero en cada carrera el resto del año y probablemente con más primeros que terceros en terceros puestos. El bajo rendimiento de Sergio es lo que nos está abriendo la ventana. Creo que si conseguimos los mismos puntos que en las últimas 6 carreras el resto de año, tendremos el trabajo hecho. Así que somos plenamente conscientes de ello. Y fijaros que voy a añadir una cosa más también aquí lo que comenta Zak Brown. Vamos a fijarnos en los puntos que se han conseguido en las 5 últimas carreras. Por supuesto, lo que voy a decir no es 100% real, quiero decir, no es algo con lo que te puedas agarrar a esto, pero para que veamos un poco la tendencia. Puede haber luego siempre que si haya, por ejemplo, en este caso vamos a contar los puntos que se han conseguido en estas 5 últimas carreras y a Ferrari le perjudica que Leclerc ha tenido 2 ceros, por ejemplo, recientes. Pues al final no es que se vaya a cumplir exactamente lo que voy a decir, pero si nos fijamos en las 5 últimas carreras, el equipo que más puntos ha sacado es Mercedes, con 142 puntos. El segundo es McLaren, con 141, un punto menos. El siguiente es Red Bull, con 105. Y el siguiente es Ferrari, con 90. Si nos cogemos los datos que tenemos actualmente, podemos sacar que en las 5 carreras Mercedes ha sacado una media por carrera de 28,4 puntos, en el caso de McLaren 28,2, Red Bull 21 exactos y Ferrari 18 exactos. Esa es la media de puntos que han sacado en estas últimas carreras, contando sprints, contando vueltas rápidas, contándolo todo. Si hacemos esta media y lo multiplicamos por 12 puntos, que es lo que queda ahora mismo, por 12 carreras, perdonad, que es lo que queda todavía de campeonato, mitad de campeonato, nos sale, si sumamos los puntos que salen, os recomiendo si queréis hacer el ejercicio para ver los pasos, pero vamos, 28,4 de Mercedes por 12, 28,2 de McLaren por 12, 21 de Red Bull por 12 y 18 de Ferrari por 12, le sumas los puntos que tienen actualmente y el campeonato queda así. McLaren ganaría el campeonato de constructores con 633 puntos, Red Bull segundo con 625, Mercedes tercero con 562 y Ferrari caería hasta la cuarta posición con 518. Repito, no es 100% real, no es lo que vaya a pasar, no es por lo que ha pasado en las 5 últimas carreras, va a seguir pasando el resto del campeonato, pero McLaren incluso puede llegar a sacar más puntos, porque en estas 5 últimas carreras pues les perjudica que Norris no puntuó en Austria, que no han hecho buenas estrategias y aprenden a hacer mejores estrategias, por lo mismo consiguen sacar más puntos. Quiero decir que es que realmente es posible, incluso y si sigue la tendencia actual, es que realmente van a poder ganar el título o pueden por lo menos pelearlo. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero esto es lo que nos hablaba Zak Brown. Ahora sí, lo último a comentaros en este vídeo y finalizamos con respecto a mercado técnico, por así decirlo, es con respecto al equipo Aston Martin. Es lo último que vamos a hablar y es que en información del medio Automotor Un Sport, Lawrence Stroll está muy descontento con los errores cometidos en su equipo, con los errores cometidos en todo el personal técnico de Aston Martin en este año y medio. Y esto se ha podido ver
ver bastante claro. Sobre todo les dio, por así decirlo, la última oportunidad en Imola, que veremos Hungría, ¿no? Pero bueno, ya no cambiaría nada, ya es que se están haciendo los propios cambios. Le dio la oportunidad hasta Imola. Con Imola ya hubo una reunión muy fuerte en el circuito de Enzo Edino Ferrari que tuvo lugar entre Lawrence Stroll, Mike Krack, el team principal, y Dan Fallows. Lo que se está informando es que de por sí la llegada de Andy Cowell, que va a ser el nuevo CEO, recordad, a partir del 1 de octubre, no es consecuencia directa de quererse hacer cambios, porque es que Martin Wismar se retira, entonces han tenido que buscar a otro, y Andy Cowell era un perfil idóneo en ese sentido, que lo recomendó el propio Wismar, que no estaba trabajando, entonces era además mucho más fácil. Bueno, no sé si era más fácil convencerlo, porque claro, si ya es una persona que ha llegado al punto de no estar con ningún equipo porque no me motiva, es incluso quizá algo más difícil. Pero bueno, el hecho de que podías llegar a convencerlo, lo has hecho, no es consecuencia directa, claro que no, pero llega queriendo cambiar muchas cosas. Es una persona que además tuvo muy buena experiencia, es el artífice de los motores que hizo dominar a Mercedes y que ahora con la llegada de Honda va a ser crucial. Nos informan también Automotor Un Sport que Dan Fallows está en riesgo, que la llegada de Cardile le pone en riesgo, que se anunció en el día de ayer, Enrico Cardile, que obviamente ya lo hemos especificado, no viene a ocupar Enrico Cardile literalmente el mismo puesto que está ocupando Dan Fallows, sino el del superior. Pero es que ya el hecho de que tengas un superior cuando eras el principal, cuando eras el primero, pues ya te deja ver que por supuesto has sido relegado. Y todavía hay algunas dudas de si podría llegar a ser echado Dan Fallows. No se ha comentado, por lo menos con respecto a esto desde Automotor Un Sport. Las dudas están y desde luego que está en riesgo porque ya le están incluso relegando. Pero hay una persona dentro del equipo Aston Martin que ha sido la más perjudicada por los cambios actuales y sobre todo con la llegada de Enrico Cardile. Y ese es Eric Blandin. Eric Blandin era un ingeniero de Mercedes, el jefe de aerodinámica de Mercedes, que también estuvo en los años de dominio y se marchó en 2020, si no recuerdo mal, es justo cuando se marcha de Mercedes. Y después de eso acaba recalando en Aston Martin y se convierte en el jefe de aerodinámica de Aston Martin. Estaba siendo el segundo de Dan Fallows. Pues ya no es que sea el tercero, por así decirlo, no es que esté justo después de Dan Fallows, es que él sí ha sido relegado de su puesto. El puesto de jefe de aerodinámica, ahora mismo no hay un jefe de aerodinámica como tal y Eric Blandin ha pasado a ser simplemente uno más del departamento, más alto por supuesto, pero uno más del departamento de aerodinámica. Ha sido el más perjudicado de todos en este sentido y podría acabar siéndolo Fallows, por supuesto, porque Lawrence Stroll, como digo, no ha perdido la confianza en los ingenieros que había. Y además, y lo último que hablan en el medio Automotor Un Sport, insisten en la información que ya hemos estado dando también en el canal sobre Adrian Newey. Y es que Lawrence Stroll es quien más esfuerzos está haciendo por fichar a Newey. Esto no te asegura fichar a Newey porque Newey va a fichar por el equipo que él quiera, pero es quien más está tratando de conseguirlo, quien más le está persuadiendo, quien más le llama y quien más dinero también le está ofreciendo. Así que veremos qué es lo que ocurre con este caso con Adrian Newey, pero lo quiere a toda costa para su equipo y desde luego que sería la mejor incorporación posible de todas las que hay. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que te puedes hacer miembro y nos vemos en el próximo vídeo.